Bartimeo, el ciego que gritó a Jesús, cuando todos querían callarlo, el hombre que nadie veía, pero que Jesús escuchó. ¿Qué pasa cuando una persona lleva tanto tiempo sufriendo que la gente deja de verla? Cuando el dolor se vuelve parte de su identidad, cuando todos te conocen, no por tu nombre, sino por tu problema. Porque eso era Bartimeo, no era el hombre, no era el hijo, no era el soñador, era el ciego. El hombre sentado al borde del camino, dependiendo de monedas, escuchando pasos, viviendo en oscuridad. Y aún así, en medio de toda esa oscuridad, Bartimeo hizo algo que cambió su vida para siempre. Gritó. No un grito cualquiera, un grito desesperado, un grito de fe, un grito que atravesó la multitud. Y aunque muchos intentaron callarlo, Jesús se detuvo. La historia de Bartimeo no es solo un milagro sobre recuperar la vista. Es una historia sobre personas heridas que se niegan a rendirse, sobre una fe que sigue clamando, aun cuando todo parece perdido, y sobre un Jesús que escucha a quienes el mundo ignora. Bienvenidos a Teología al Día. La historia aparece en Marcos 10. Jesús estaba saliendo de Jericó, junto a una gran multitud, y eso es importante, porque Jesús iba rumbo a Jerusalén, hacia la cruz, hacia los últimos días antes de su crucifixión. La multitud estaba emocionada. Muchos querían verlo, otros querían escucharlo, algunos solo seguían el movimiento. Pero en medio de toda esa gente, había un hombre sentado junto al camino, invisible para casi todos. Marcos incluso nos da su nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. Y eso llama la atención, porque muchos milagros en los evangelios no mencionan nombres, pero Bartimeo sí. Como si Dios quisiera dejar claro algo. El cielo conoce el nombre de quienes el mundo olvida. Hoy es difícil imaginar lo que significaba ser ciego en esa época. No había ayudas modernas, no había inclusión, no había oportunidades reales. Un ciego dependía completamente de otros. Muchos terminaban mendigando, sobrevivían escuchando monedas caer. Dependían de la compasión ajena. Y además existía un problema todavía más profundo. En aquella cultura, muchos asociaban enfermedad con castigo divino. Así que personas como Bartimeo no solo cargaban oscuridad física, también cargaban rechazo social. Muchos probablemente pensaban, si está así, algo malo habrá hecho. Y eso sigue pasando hoy. Hay personas heridas, y en vez de ayudarlas, las juzgamos. Personas luchando por dentro, mientras el mundo las mira con desprecio. Entonces, ocurre algo increíble. Bartimeo escucha movimiento, escucha gente, escucha ruido, escucha pasos y pregunta, ¿qué está pasando? Le responden, Jesús de Nazaret está pasando. Y aquí cambia todo, porque Bartimeo no podía ver a Jesús, pero sí podía escucharlo. Y eso es profundo, porque muchas veces Dios empieza a acercarse a nosotros, antes de que podamos verlo claramente. A veces llega a través de una canción, de una predicación, de una conversación, de un momento difícil, y algo dentro de nosotros despierta. Bartimeo había escuchado historias sobre Jesús, milagros, sanidades, liberaciones, y entendió algo. Esta podía ser su única oportunidad. Entonces, Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa frase tiene muchísimo peso, porque hijo de David era un título mesiánico. Bartimeo no estaba viendo solamente a un maestro, estaba reconociendo algo enorme. Jesús era el Mesías prometido. Y aquí ocurre algo triste. La multitud intenta callarlo. Cállate, no molestes, haz silencio. Pero Bartimeo hace algo poderoso, grita más fuerte. Y esto revela una verdad increíble. Las personas desesperadas por Dios no dejan que el ruido las detenga, porque Bartimeo entendía algo que muchos no. Cuando llevas años en oscuridad, ya no te importa parecer ridículo, solo quieres encontrar esperanza. Y esta parte sigue siendo actual, porque todavía existen voces que intentan apagar la fe. Personas que dicen, no vale la pena, ya cambiaste demasiado, Dios no te escucha, nunca vas a salir de eso. A veces incluso son voces religiosas, gente que conoce Biblia, pero no conoce compasión. La multitud caminaba cerca de Jesús, pero no tenía el corazón de Jesús. Y eso también puede pasar hoy. Puedes estar rodeado de ambiente cristiano, y aún así,
alejar a personas heridas. Entonces, ocurre algo impresionante. En medio de toda la multitud, Jesús se detiene. Imagínate eso, el Hijo de Dios caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia el momento más importante de la historia. Y aún así, se detiene por un hombre ciego al borde del camino, porque Jesús nunca vio a las personas como interrupciones, las vio como valiosas, y esto cambia completamente la imagen de Dios que muchos tienen, porque hay personas que creen que Dios está demasiado ocupado para ellas, que sus problemas son pequeños, que su dolor no importa, que nadie las escucha. Pero Bartimeo demuestra algo diferente. Jesús escucha los gritos sinceros. Jesús dice algo sencillo: llámenlo. Y de repente, la misma multitud que antes quería callarlo, ahora le dice: ten confianza, levántate, te llama. Qué rápido cambia la gente, porque muchas veces las personas te rechazan, hasta que ven que Jesús se acerca a ti. Pero aquí aparece un detalle hermoso. La historia dice que Bartimeo arroja su capa, y eso parece pequeño, pero tiene muchísimo significado. La capa probablemente era una de sus pocas posesiones. Era lo que usaba para cubrirse, para dormir, incluso para recoger monedas. Y Bartimeo la deja atrás. ¿Por qué? Porque creyó que ya no volvería a sentarse en el mismo lugar. Eso es fe. Imagínate la escena. Un hombre ciego avanzando entre la multitud, sin ver claramente, sin saber exactamente dónde está Jesús, pero avanzando. Y eso describe muchas veces la fe. Caminar hacia Dios, incluso cuando todavía no entendemos todo. Seguir creyendo, aunque todavía haya oscuridad. Porque la fe no siempre significa verlo todo claro. A veces significa simplemente seguir acercándote a Jesús. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y parece una pregunta obvia. El hombre es ciego, pero Jesús quería que Bartimeo expresara su necesidad, porque hay algo poderoso cuando alguien deja de esconder su dolor. Bartimeo responde: Maestro, quiero recibir la vista. No pidió dinero, no pidió fama, no pidió comodidad, pidió ver. Y quizás esa sigue siendo una de las oraciones más importantes hoy. Señor, hazme ver. Ver quién eres realmente, ver la verdad, ver el camino correcto, ver aquello que el pecado, el orgullo o el dolor han nublado. Entonces Jesús dice: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, Bartimeo recupera la vista. Por primera vez en mucho tiempo, ve luz, ve colores, ve rostros. Pero el milagro más grande no fue solamente físico. La historia termina diciendo algo poderoso: y seguía a Jesús en el camino. Eso cambia todo. Porque Bartimeo no solo recibió un milagro, recibió una nueva dirección. Muchos quieren bendiciones de Dios, sin querer caminar con Dios. Pero Bartimeo entendió que el verdadero milagro era seguir a Jesús. La historia de Bartimeo sigue describiendo nuestra generación, porque hay muchísimas personas viviendo en oscuridad emocional y espiritual. Personas heridas, vacías, ansiosas, cansadas, gente que sonríe por fuera, pero está destruida por dentro. Y algo peligroso de la ceguera espiritual es que muchas veces no sabemos cuán perdidos estamos. Creemos que vemos claramente, cuando en realidad caminamos confundidos. Por eso Jesús no vino solamente a mejorar vidas, vino a abrir ojos. Lo más impactante de esta historia es que el ciego terminó viendo, mientras muchos que tenían ojos seguían sin entender quién era Jesús. La multitud veía sus milagros, pero no comprendía su corazón. Y eso sigue pasando hoy. Puedes escuchar predicaciones, ir a la iglesia, conocer versículos, y aún así, seguir espiritualmente ciego. Porque ver físicamente no siempre significa entender espiritualmente. La historia de Bartimeo revela algo profundamente poderoso. Jesús escucha a quienes otros ignoran. El mundo veía un mendigo. Jesús vio fe. La multitud veía una molestia. Jesús vio una vida que valía la pena restaurar. Y eso significa que nadie está demasiado roto para acercarse a Dios. No importa cuánto tiempo alguien haya vivido en oscuridad. No importa cuántas veces haya caído. No importa cuánto rechazo haya experimentado. Jesús todavía sigue deteniéndose por personas heridas. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué estás haciendo con la voz de Jesús cuando pasa cerca de ti? Porque Bartimeo entendió algo que muchos no entienden.
Las oportunidades espirituales no deben ignorarse. Hay momentos donde Dios toca el corazón de una persona, y esa persona puede endurecerse o responder. Bartimeo respondió, gritó, insistió, corrió hacia Jesús. Y quizás hoy, muchas personas sienten que algo dentro de ellas está despertando. Tal vez llevan tiempo vacías, cansadas, perdidas, frías espiritualmente. Y aunque por fuera todo parece normal, por dentro sienten oscuridad. La historia de Bartimeo nos recuerda algo poderoso. Nunca subestimes un corazón que todavía clama por Dios, porque mientras alguien siga clamando, todavía hay esperanza. Y también confrontas a quienes ya llevan tiempo en la fe, porque podemos convertirnos en la multitud, personas tan ocupadas siguiendo movimientos religiosos, que terminamos estorbando a quienes quieren acercarse a Jesús. Personas rápidas para corregir, pero lentas para amar. Bartimeo necesitaba compasión, y Jesús se la dio. Y quizás hoy, hay personas cerca de nosotros, gritando en silencio, no con palabras, sino con ansiedad, con depresión, con vacío, con dolor escondido. Y la pregunta es, ¿las estamos acercando a Jesús o alejándolas más? Porque el Evangelio nunca fue solo para gente perfecta. Fue precisamente para personas quebradas. Y Bartimeo demuestra algo hermoso. Un solo encuentro con Jesús puede cambiar completamente la dirección de una vida. Un hombre sentado en oscuridad, una multitud intentando callarlo, y un Jesús que se detiene para escucharlo. Así quedó marcada la historia de Bartimeo, no como el ciego que mendigaba junto al camino, sino como el hombre que se negó a dejar de clamar hasta encontrar a Jesús, porque a veces, la fe más poderosa nace precisamente en medio de la desesperación. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comenta qué parte te impactó más y comparte este video con alguien que necesite recordar que Jesús todavía escucha a quienes claman por Él. Y si quieres seguir descubriendo historias bíblicas contadas como nunca antes, suscríbete a Teología al Día. Nos vemos en el próximo video.